Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Son las 10 y estamos en el 10, en un programa más de Fuego Cruzado. Esta noche con el tema crisis. Crisis económica, por supuesto. Palabras estas que aparecen ya en los hogares de miles de millones de seres humanos en todo el planeta. No solamente en nuestro país, no solamente en Quintana Roo. Estas palabras juegan perversamente con el futuro de miles de millones de seres humanos. Veamos lo que tenemos preparado para usted. Fuego Cruzado. El escritor mexicano Carlos Fuentes ha definido con lucidez la actual crisis económica mundial. El autor de La muerte de Artemio Cruz sintetizó la crisis actual y la comparó con la de 1929, que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. El mundo vive la peor crisis económica desde el desplome financiero de 1929 y la subsiguiente depresión a principios de los años 30. La respuesta a aquella crisis fue el surgimiento de Hitler en Alemania, el fortalecimiento del fascismo en Italia y el del militarismo en Japón, la consolidación del poder de Stalin en la URSS, el debilitamiento de la democracia en Inglaterra y Francia, la guerra en España y, al cabo, la guerra mundial. A muchos ha tomado por sorpresa la crisis financiera de Estados Unidos, que ha golpeado a todas las economías del mundo. Ningún país se ha salvado de su impacto y cada región del mundo la afronta de diversas maneras, pero con resultados iguales: mayor inflación, menores perspectivas de crecimiento, reestructuración a la baja de los presupuestos gubernamentales, aumento del desempleo y, lo más grave, la pérdida de confianza en el manejo económico de los gobiernos y en la gestión de las entidades financieras privadas. Se habla del fin del capitalismo, de la debacle de las antes sacrosantas leyes del mercado. Pero nadie atina a anticipar cuáles serán los resultados de esta crisis que se vino incubando desde hace mucho tiempo, merced a la medida ambición de las grandes corporaciones financieras norteamericanas, que hicieron de la especulación un sombrío juego de la ruleta rusa. Esta crisis golpea a las naciones subdesarrolladas y colapsan a los países subdesarrollados. No detiene el crecimiento, lo hace retroceder. Las voces que desde las altas esferas de la Federación señalaban que México tenía un sólido blindaje contra los efectos de la crisis financiera norteamericana han mentido deliberadamente o han fallado en sus pronósticos. La vulnerabilidad de la economía mexicana está a la vista. Se siente, se percibe, se vive, se sufre. Los países poderosos del G8 han convocado a una reunión urgente para una cumbre internacional para la refundación del sistema bancario internacional. En esta cumbre deberá acordarse regular y supervisar a todos los actores del mercado, no solo a los bancos comerciales, sino también a las agencias de calificación de riesgos y a los bancos de inversión. Las leyes del mercado, que es al final de cuentas la ley de la selva, tenía a sus pontífices que se enorgullecían de sus dogmas urbi et orbi. Una definición de dogma es un conjunto de creencias que no admite réplica, y la realidad le ha dado una contundente réplica a las llamadas infalibles leyes del mercado, porque los gobiernos han tenido que destinar recursos públicos, es decir, dinero de los contribuyentes, para salvar a las instituciones financieras de un desastre cuyas consecuencias todavía son impredecibles. Quintana Roo, cuyo pivote económico es el turismo, podría resentir el impacto de la crisis financiera y económica internacional, pero no sabemos de qué magnitud será este impacto. Hay que señalar que el turismo en el Caribe mexicano fue la anticipación de la economía globalizada antes de que este término se pusiera de moda. El turismo es una actividad económica que se basa en la recreación y en el disfrute del tiempo libre. Y la vocación económica de Quintana Roo, desde hace décadas, es el turismo. ¿Cómo anticipará a esta actividad, sustento de la economía quintanarroense, la crisis económica global más grave en casi un siglo? ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer para aminorar sus efectos negativos o para aprovechar sus vertientes de oportunidad, si las hubiera? Cancún ha salido airoso de varias crisis económicas. Es más, de varias crisis ha salido fortalecido. ¿Será así en esta ocasión, en la que se vive una crisis financiera de distinta y más grave magnitud porque afecta también a nuestros principales mercados turísticos? De eso se hablará en este programa. Fuego Cruzado.
tengo dinero en el mundo. Pues parecería que la que se fue era una mujer, pero se me hace que lo que se fue la fortuna, la riqueza, la tranquilidad, la certidumbre. Hoy las cosas se ven con una óptica distinta. Y permítame presentarle a nuestros panelistas de esta noche. Este licenciado Félix Arturo González Canto, que hoy participa de una manera doble. Obviamente, gobernador de la entidad, pero también como licenciado en Economía, en este análisis que nos va a llevar seguramente a aclarar muchos puntos. Muy buenas noches, señor gobernador. Buenas noches, Lilia. Un gusto estar con estos panelistas de primera. Se siente uno abrumado con tanto conocimiento que hay esta noche. Víctor Sánchez Baños, periodista y analista político. Hola, Víctor, ¿qué tal? político y económico, ¿verdad? Pues es porque es la combinación perfecta, ¿no? Es en este país y en el planeta entero. No es argentino. No. Ángel Buendía Tirado, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Ángel, muy buenas noches. Sí, encantado de estar nuevamente contigo y con todos ustedes, de manera particular con mi excompañero de Cámara, ciudadano gobernador. Fernando Espinosa de los Reyes, de Casa, rector de la Universidad del Caribe. Fernando, muy buenas noches. Gerardo García, también de Casa, director del periódico y obviamente coconductor en Estado de los Estados. Buenas noches. El señor Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún. Muy buenas noches. Y el doctor Alfredo Jalife, investigador, catedrático y analista internacional. Alfredo, muy buenas noches. Estar contigo, Lilia, con el señor gobernador y los otros panelistas. Mi nombre es Lilia Arellano y vamos a dar inicio contigo, Alfredo. Pues resulta que escribiste un libro hace muy poco tiempo en el que veías venir la magnitud de esta crisis. Tengo entendido que los primeros que lo vieron y a los que se les comentaste decían que estabas un poquito loco. Hoy, ¿qué puedes decirnos acerca de eso? De los que dijeron que yo estaba loco. No, del librito. Del librito. Bueno, por los supuesto. títulos son sugerentes. Uno fue publicado en Argentina, que ahí es un bestseller, lo digo con humildad y rigor. Se llama El fin de una era. Lo publicó Del Zorzal, que es una editorial muy seria donde publica Chomsky y Wallerstein. Yo soy el único mexicano de esa editorial. Y luego en México uno que se llama Hacia la desglobalización. Realmente sí se veía venir esta crisis. Hubieron muchas señales de advertencia. Viene desde 1998, desde la quiebra de una correduría que se llamaba Long Term Capital Management, rescatada, igual se dio una crisis crediticia. Pudieron salir del momento, luego se da la quiebra, digamos la caída de la burbuja de las telecomunicaciones en el año 2000, y luego otra serie de burbujas que ya venían alertando que esto iba a suceder. Mira, yo podría resumirlo en forma muy sucinta de esta manera. ¿Cómo se encuentra el mundo? Ya estallaron las burbujas, ya no hay manera con todo el dinero que le vayan a meter, no hay manera de rescatarlo. Es una crisis, primero que nada, financiera. Esto que debe quedar muy claro. No es una crisis económica, por los países mal que bien están relativamente creciendo y pueden entrar en recesión, pero por efecto de la crisis financiera que está afectando los intercambios de bienes y servicios. Pero la crisis eminentemente es del dólar, es del epicentro en los Estados Unidos y obviamente ha contaminado, no a todo el mundo, pero sí, también en esto haría otro paréntesis, nadie se va a salvar, pero hay unos que les va a pegar más y a otros menos, y el que va a ganar es que al que le va a golpear menos. Ya lo estamos viendo, China le va a ir bien, relativamente bien, aún perdiendo, los países árabes les va a ir relativamente bien, Irán, curiosamente, todos aquellos que regularon sus economías, que no se abrieron de manera desregulada, pues obviamente van a tener buenas oportunidades. Sudamérica, Brasil y Venezuela les va a ir relativamente bien. En esos términos solo para entonces, aquí podríamos hacer un corte rápidamente de caja, estar ya viéndolo a nivel mundial y a nivel de bloques, que son los países que manejan la riqueza del planeta. Por un lado tenemos el G7, que vienen de un modelo exitoso hasta 1971, podemos decir relativamente exitoso después, y que empieza a entrar en problemas en 1998 y en el 2000.
El G7 endeudadísimo, sin ahorros, esa es la característica, esa es la economía básicamente de Estados Unidos, y enfrente tenemos los países emergentes fuertes, el BRIC, estaría Brasil, Rusia, India y China, con mucha riqueza, fondos, tienen cash en esto. Ahorita el rey es cash, quien tiene dinero, y eso yo creo que le estoy dando ideas al gobernador para ir a poner oficinas de turismo a donde hay dinero, no donde no hay dinero, es decir, a los países del BRIC, a los países de las petromonarquías árabes, porque son los que van a, porque sí va a haber gente que tenga dinero, no nos equivoquemos, digamos que esto es igual para todos, tampoco. Obviamente, a algunos va a ser peor y para otros menores. Yo creo que para ustedes, digo, para aterrizar lo que yo estoy diciendo, la parte del BRIC, las petromonarquías árabes, que tienen grandes ahorros, que están creciendo, esto es importante decirlo, Estados Unidos y Europa van a entrar en recesión, si es que ya no lo están, todavía falta que nos los definan. China, pues viene de un 12, va a caer a un 10, quizás caiga un 8, sí, pero es 8. No es lo mismo estar en 0 y menos de 0. México, desgraciadamente, sí nos va a golpear. No sé si a 0 o a menos de 0. Bueno, ahí lo dejamos luego. Ahorita no voy a hacer esos vaticinios, pues sería muy cruel. Pero también tenemos salidas. Si quieres, luego vemos esa parte. Sí, esa tenemos parte. salidas, hay oportunidades, hay que verlas. Pero yo creo que esa es la manera que hay que verlo. Que sí hay otros países que sí van a seguir creciendo, aunque crezcan menos. Por ejemplo, Latinoamérica, no toda, pero sí Sudamérica, pues va a tener un crecimiento entre el 4 y el 6%, que es mucho mejor que un 0. Yo así plantearía de un inicio este plan. Ángel, buen día. ¿Qué sucede cuando en 48 horas Estados Unidos logra bajar al 50% el precio del petróleo? Y nos impacta, y entonces los presupuestos hechos por el gobierno de Calderón se van a la basura. Claro, desde luego. Lo que tenemos ahorita en puerta es la urgencia de que la Secretaría de Hacienda asuma su responsabilidad de utilizar el recurso público, por escaso que sea, para inyectarlo en aquellas áreas de la economía que nos permitan proteger la planta productiva y el empleo. Me encanta cómo lo describe Alfredo de entrada, pero yo diría que adicionalmente a lo más visible que es la crisis financiera, lo que hay es un colapso de un paradigma. 30 años de discurso neoliberal, 30 años de escuchar una receta que nos obligó desde las potencias financieras, desde los organismos financieros internacionales, a abrir nuestras fronteras indiscriminadamente, a liberalizar los mercados, a privatizar, a esforzarnos dogmáticamente por equilibrios fiscales, que es el conjunto pues de la receta de lo que coloquialmente se le llamó en esos 30 años el consenso de Washington. Eso es lo que se hizo añicos en Estados Unidos. Y hoy los apóstoles del neoliberalismo, los que le dijeron al mundo que con esta receta seríamos ricos y prósperos y creceríamos a tasas de fortuna para todo el mundo, hoy no hayan que hacer. Como no saben qué hacer los discípulos neoliberales de México, lo que vemos es un pasmo frente al problema, porque quieren resolver problemas evidentes que la realidad les está metiendo por la ventana con viejas recetas. Es decir, no hay imaginación para asumir lo que me parece, y toco marginalmente algo que también Alfredo mencionaba, que es la necesidad de que el Estado mexicano resuelva imaginativamente su nueva función para resolver los problemas de la crisis. ¿Qué es lo que pasó a nivel internacional? Frente al colapso de los mercados, sin excepción, todo mundo, particularmente los emproblemados agentes financieros, voltean hacia el Estado. ¿Para qué? Para poner la mano y pedir recursos fiscales. ¿Y qué hace el Estado? Lo que ha hecho siempre, meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos y pagar con recurso público los excesos y la voracidad de esos expertos financieros que nos dijeron que íbamos a ir a la riqueza y que hoy nos tienen metidos en esta crisis. Entonces, la velocidad tú dices... Perdón, termino en 2 segunditos. Entonces el Estado mexicano tiene que imaginar, tiene que diseñar cuál es su nueva función, cuál es su nuevo papel. Y ahí, en vez de cumplir los mandatos de Washington y de estar pendiente de lo que el Fondo Monetario Internacional determina para el país, tiene que voltear a las plazas públicas y resolver lo que está en el interés de los mexicanos. Perdón, Víctor. Porque yo veo que muchas veces estamos viendo como el coco cuando realmente nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Tú hablas de un gabinete, ¿no? También Alfredo habla de toda una estructura
que yo veo alrededor de este país. Un gabinete que para mí es muy chiquitito, estamos hablando desde el presidente de la República, todos sus secretarios de Estado, son muy chiquititos. Bueno, algunos no. son Tú lo ves, chiquitos. nosotros ni lo vemos. Yo los veo porque las discusiones tengo que ver el periodo. Oye, te fuiste muy benigno. No, pero ¿sabes qué? Son chiquititos, son muy grandes, pero nada más el secretario de Hacienda, de todos los demás son muy chiquititos. O sea, no tienen una visión de país. El presidente está viendo al país que, y me lo pintaron hace unos momentos, estábamos Ángel y yo platicando con un funcionario del gobierno federal y nos decía, muy francamente, este país está salvando la crisis y ven que estamos en mejores condiciones que cualquier otro país. Falso. No queríamos en ese momento estar discutiendo, ¿por qué? Porque queríamos discutir aquí, ¿no? Porque discutir en un bar. No le quisimos echar montón, además. Montón. Pero imagínate qué es lo que ocurre cuando estás dándote cuenta que a mí me interesa muy poco que se caiga la bolsa mexicana de valores o Wall Street, la gran bolsota. Lo que me preocupa es que se caiga mi bolsa. Y cuando se cae mi bolsa yo empiezo a gritar. Por eso hay tres problemas graves en este país que derivan a uno más grave. El problema político, el problema económico, el problema de seguridad, que van a desembocar un problema social. Y si no lo estamos viendo en forma global, lo único que estamos viendo en el país es que estamos desviando la atención a los problemas fundamentales. Sí, la economía es muy importante porque nos va a pegar a todos, va a pegar a los negocios en Cancún, va a pegar a los negocios en Quintana Roo, todo el país, sí, pero ya nos está pegando, nos está golpeando una crisis económica, política y social y de seguridad. ¿Qué es lo que estamos perdiendo de vista? Y nuestro gobierno de pronto dice, no pasa nada, es el gobierno de no pasa nada. Y O estamos blindados. Pero así dicen las Blindados, avestruces, ¿no? ¿no? Estamos Pero blindados. ¿sabes qué Las enseñan las avestruces dicen lo avestruces mismo. cuando meten la cabeza en el hoyo? Claro. Es lo que estamos haciendo y lo que está pasando con nuestro gobierno. ¿Ves? Al final de cuentas, y esto es muy importante, ver que no se queden pasmados los políticos al momento del impacto. Veo que pasan 15 días. O sea, hace 15 días empezó la crisis y muchos, ya tú lo comentabas desde hace varios años, otros quizá menos tiempo, pero ya veíamos algo que estaba gestándose, el gran monstruo, este cocún ya estaba ahí, ¿y qué pasó? Absolutamente no hicieron nada. Venía la crisis del asunto de los granos, ¿qué hizo este gobierno? Nada. Bueno, tampoco los 15 años que estaba en el proceso de apertura del mercado de los granos, no se hizo nada. Quiero ser Ave de mal agüero. pero durante muchos años acumuló recursos en unas, llamémosle ahora cómo son el tema, lo que se está gastando ahorita, todo lo que el Banco de México guardó, Reservas de divisas. Reservas. que ahora se están gastando, ¿no? Digo, tampoco Te voy a seamos, decir algo, pero mi en pregunta ese es, sentido, ¿en qué se está gastando? Eso es el bueno, podrá ser, pero bueno, hay reservas. Oye, hay forma de gastar y gastar, ¿no? Cuando de pronto llega tu esposa y te dice, mira, viejo, acabamos de guardarnos 80,000 pesos y de pronto llegas estoy a gastarte absolutamente de acuerdo. 9,000. Lo que pasa es que tampoco creo que decir no se ha hecho nada, creo que sería un despropósito. No Creo tienes que razón, se está haciendo y mal. puede ser que no sirva. Se han gastado, y lo decías hace ratito, 8.200 millones de dólares en 3 días de 8,900. los ¿cuántas reservas tenemos? 92,000. No, estaban No, en no, 90, salieron 8,000. El 10% y ahora se ha otros gastado para tratar de encontrar una 8,900. moneda, pero los tenemos. En Ya el estamos en menos de 94, 80,000. en el 94 no los teníamos. Oye, qué irresponsabilidad gastar Sí, las proviene del reservas petróleo. cuando en esa cantidad habíamos ya construido una refinería, por ejemplo, y no estuviéramos importando tanta gasolina que nos cuesta, ahora nos cuesta a nosotros. Bueno, nos dijeron ¿Sabes que se va, es tan caro nos dijeron ese que se va a subsidio muy construir grande? y se va a gastar, perdón. Sí, pero ¿sabes cuánto van a gastar? 1,200 millones. Y en 3 años. Oye, por el amor de Dios, no somos bebés. Estamos viendo las cifras. Y lo peor de todo es que nos toman el pelo con las cifras. Y nos las están diciendo. ¿Alguien sabe en dónde va a ser la refinería? Nadie. No, nadie. Ni Pero, siquiera el gobierno. ¿Alguien sabe? Porque de ahí dónde- Reyes pero se ahora vuelve yo pregunto, Claro. ¿cómo es posible que en 48 horas Estados Unidos bajara a la mitad el precio del petróleo? Ah, porque hay una guerra financiera detrás de esto. A ver, yo les A hago ver. una pregunta. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con sus cifras que son insostenibles en economía, déficits cayéndose, en un fin de semana aumentó su deuda externa? Les voy a decir una anécdota rápida. Lo conocen ustedes, la pantalla en Times Square de la deuda. Ya no les cabe la Los deuda porque no hay números. Ya Fíjate son qué 14 tamaño. números. En un fin de... ¿Cómo puede ser que se eleve el dólar? Porque obviamente alguien está golpeando al euro y eso le ha beneficiado al dólar, nos gusta o no, y cuando sube el dólar, baja el petróleo. Hay una relación inversamente proporcional. Sí, porque en 48 horas bajó. La pregunta de Lili es interesante porque decía aquí, de este lado del panel, que el epicentro de esta crisis es Estados Unidos. Y los dos puntos que generaron esta bola de nieve fue precisamente que el dólar con el euro se fue al piso, se fue a pique.
y que el petróleo estaba demasiado alto y el consumidor americano estaba obviamente con Atrapado. menor poder adquisitivo, atrapado. Entonces hoy esta rebatinga, esta trifulca que hay en el mundo, las economías, han bajado estos dos elementos de crisis a condiciones de un mejor escenario para Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Creo que es la pregunta que Lilia hacía. Ustedes son los expertos. ¿Qué va a pasar? Yo creo que hay que preguntarle. O sea, ¿es esto una buena señal? Quizás esa... Bueno, No. más que una buena señal, yo creo que es una oportunidad. Porque también Estados Unidos le mandó un mensaje al mundo. Me caigo yo y nos caemos todos, ¿eh? Eso sí. claro. Síndrome de Se lo Sansón. dijo. En ese momento, La Unión Europea se lo dijo. acuérdense que sin mí no viven. Ver ¿eh? al presidente de la Comunidad Europea decir, for God's sake and your own sake, o sea, por Dios y por el bien de todos, arreglen su problema, esa es una señal muy fuerte de dependencia. Y una señal que los Estados Unidos captan como una señal de humildad. Así es. Y bueno, tienen temblando al mundo. Claro. Se vuelven a montar encima de todos y nosotros con esa fronterota, ¿ya se nos montaron? Bueno, nosotros, Quintana Roo, nos preocupa la baja probable de turismo. Estamos ahí viendo alternativas para, como bien decía Alfredo, ver oportunidades en otros lugares, traer turismo canadiense que hoy no va a poder ir a muchas islas del Caribe que están afectadas. ¿Y por qué no el huracán. anunciamos el Caribe Maya y no el Caribe mexicano? Porque el Caribe mexicano, con estas notas de inseguridad, además la gente tiene identificada como marca Riviera Maya. Tiene Cancún, ahí vamos haciendo el Hay Caribe una cosa, Maya. Lilia, aquí el marketing en el turismo es importantísimo. Y le damos el estar presente en la mente del consumidor es importantísimo. Y te voy a decir algo, no sé si pueda decir marcas aquí. Sí, todo pero lo que quieras. Después la te paso segunda, la factura. Mientras no Oye, sean tus Cancún es hoteles. una marca, ya lo Eso es lo que usaste, voy, ya usaste una marca Pero Cancún. déjame, te doy la explicación. y Mientras está no sean tus comprobado. hoteles, porque entonces no, sí, no, para nada. pagas. No voy a decir Oasis, no voy a decir hoteles Oasis. Pero el tema Sale es, Toledo con su calculadora. el tema es el siguiente. Ya está el taxímetro ahí. El tema es el siguiente. Cancún como marca, como marca brand, mexicana, sí. después de Corona, es la más famosa en el mundo. Pero así Cancún. Cancún. Déjale. De hecho, Vamos no tenemos por qué separándonos de la inventar. publicidad de No las tenemos que de inventar, porque Sectur. en los aeropuertos tú lo que ves, el destino es Cancún. No ves Riviera Maya o no ves Cozumel en algunos aeropuertos, que eso es bueno, pero lo que vas a seguir viendo es Cancún y sería un desperdicio económico No, tirar a la No, yo basura una marca no como esa. estoy hablando que tiremos ni Riviera Maya, ni Cozumel, ni Cancún, sino que en lugar de anunciar el Caribe mexicano, se diga el Caribe Maya. Mira, pero bueno, lo que plantea Lilia del tema del turismo y el tema de lo que puede entrar en esta crisis es un tema que creo que es bien interesante hablar un poquito más a fondo. En la mañana teníamos también una mesa en la que se planteaba ese tema y el escenario que se avisora pese a esta crisis para Cancún por el tema de turismo no es tan negativo. Al contrario, y está comprobado y la historia demuestra que lamentablemente cuando a México le va mal, a Cancún le va bien. Bueno, vamos a Financieramente ver qué es hablando. lo que opinan los habitantes del Estado. Por favor, acompáñenos. Sí, pero cuando Cancún es post, Fuego cruzado. Muy sencillo, mira, ¿por qué? Bueno, pues ahorita nos está afectando en el poder adquisitivo y se está generando, pues no sé, hay devaluaciones y creo que todo es cuestión de política. Nos afecta, bueno, principalmente porque Estados Unidos es el primer país que más bien dependemos de él, ¿no? Y debido a de que tiene recesiones o algo, hay menos dólares, hay recesión de empleos en Estados Unidos que mandan para acá, ¿sí? Y a lo mismo las compañías extranjeras aquí reducen sus gastos, las que están aquí, y entonces hacen recorte de personal. La recesión primeramente de los Estados Unidos y y posteriormente pues la afectación a todo el mundo, ¿no? Y eso nos ha repercutido a nuestro gasto, a nuestro bolsillo y nos ha golpeado mucho para la familia, ¿no? Según dicen que por Estados Unidos, que la crisis de Estados Unidos es la que directamente nos afecta, pero pues también eso está dentro en la actuación de nuestros gobiernos. Aunque venga de otro lado, pues aquí tienen que buscar la manera de amortiguar eso, ¿no?
la economía, no hay empleos, según dicen, no hay créditos, suben las tasas de interés, todo cambia, pues está aquí el ejemplo, ¿no? Han subido los precios de todo. Pues todavía nada más ahorita lo que está pasando es que hay una recesión, la gente está guardando su dinero y no hay trabajo, mi marido no le está yendo tan bien, que tiene su propio negocio, y es porque la gente se está guardando su dinero, en eso es lo que nos afecta. Pues la principal causa es que no llegan remesas de Estados Unidos principalmente, y aquí el turismo, que Cancún sin el turismo no es nada, y menos que dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. Entonces pienso que la principal causa es esa y pues los malos manejos de gobierno. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Tengo dinero en el mundo. Por andar teniendo dinero en el mundo, a Comercial Mexicana, ¡pau! Soriana, Soriana también. Comentarios de la gente. Muy buenos. Que pasas ahorita de manera muy interesante. Hay una pregunta de fondo, que es ¿cómo afecta eso la economía de mi familia? ¿Cómo me pega a mí? ¿Qué significa para mí? Así es. Y veo ahí un problema de fondo. Hay 5 economías interactuando en el país, porque con frecuencia preguntamos cómo le va a la economía mexicana. La pregunta es ¿a cuál economía? En primer lugar, la economía formal, donde están los hoteles, no menciono el nombre para que no me pasen facturas. Oasis, dijeron. La economía formal, que paga impuestos, que tiene una razón social. La economía informal, donde está más de la tercera parte de la fuerza productiva del país y que es el enorme y creciente volumen de mexicanos que salen todos los días a la calle a ver qué venden y cómo se ganan un salario. La economía, vamos a llamarle migrante, migratoria, la economía foránea, que son los millones de mexicanos, los 12 millones de mexicanos en el extranjero, enviando recursos decrecientes ahora para el país. Esa es la tercera economía. La cuarta economía es la economía de subsistencia. 45, 50 millones de mexicanos viendo qué van a comer al otro día y cómo van a subsistir. Y finalmente, la más próspera, que es la economía delincuencial. Ahí hay 5 planos de la economía nacional perfectamente caracterizados, rozándose entre ellos, chocando, restando la eficacia al volumen y al conjunto total de lo que debiera ser una economía conducida por el aparato público, por el Estado, al final de cuentas. ¿Y en por su qué? concepción más amplia, ¿no? ¿Pero por qué conducida por el Estado? Es porque es otro de los aspectos que chocan con la tendencia ideológica del resto del planeta occidental. Déjame decirte por qué te lo digo, porque ese es el dogma. Y seguimos con los dogmas. Es un país de dogmas desde el siglo antepasado. Y seguimos con los mismos errores, no aprendemos de nuestra historia. Y precisamente, Alfredo, tú comentabas hace un rato, y a mí me parece muy interesante, que este es un asunto, no es una crisis económica, es una crisis financiera, donde hay unos cuates que se robaron dinero, que fueron los que estaban ejecutivos de las grandes empresas generadoras de recursos. ¿Para qué? Para créditos hipotecarios en Estados Unidos. Y eso que a mí yo no conseguí ningún crédito hipotecario allá, me está pegando ya la crisis aquí. Y no a mí, sino también al resto de América Latina y en fin muchos países. Pero eso es lo que yo te digo, esa economía, el plano real, es el que estamos viviendo día a día. Hace unos días leí una llamada telefónica y decía, Víctor, oye, ¿por qué razón sigue creciendo el precio del aceite? Cuando lo compré la semana pasada en 19 y hoy lo estoy comprando en 25 pesos. No, vale 37. Yo creo que compraba del 1, 2, 3. Yo creo. Imagínate, 37. Estamos hablando casi al doble. Casi el doble. Estamos hablando de un incremento del 100%. Y eso no tiene nada que ver con la crisis financiera que nos está pegando, a final de cuentas. Sí tiene que ver, pues es una consecuencia de... ¿Por qué? Porque también nosotros no hicimos nada, no hicimos la tarea. En este país no hicimos la tarea. ¿De qué? De establecer todo un mecanismo. Primero, ¿cómo voy a apoyar al sector productivo? Cuando llega sale Felipe Calderón con un concurso para ver cuál es el más estúpido de todos los trámites, a mí me parece más estúpido el proceso que me están diciendo de un concurso para saber cuál es. ¿Por qué? Porque lo vivimos día a día. Todos los que están viendo en estos momentos saben que hay infinidad de trámites estúpidos, lo único que sirve para la corrupción. Si se quitan esos trámites, que es uno de los pasos que exige el sector privado desde hace más de 50 años en este país,
y no le han hecho caso. Este país está parado, está pasmado. ¿Por qué? Porque no quieren dar el paso hacia adelante y anticiparlos. Si eso estamos viendo que era una crisis financiera, como dices, Alfredo, y tú lo comentaste, ¿por qué razón no tomamos providencias? A ver, ¿vamos a qué? ¿Qué estamos viendo? Se nos cayeron las reservas, 12%. Oye, de eso vivía mucha gente, o vive mucha gente. Quizás no tenerlos en dólares. Las remesas, perdón. Había que diversificar remesas. Se cayó el precio del petróleo, nos queda el turismo. 5%, 5.7% creció el año anterior. El único sector de la economía que el año anterior creció, 6% fue el turismo. Pero mira, déjame insistir en un punto. Necesitas interrumpirlo, señor, porque si no se quedan con el Ya, micrófono, oye, ¿eh? No seas ya tan sabes, amable, Lidia, ¿eh? Ya tú sabes que los tabasqueños... Oye, por eso lo tienes agarrado, ¿no? Ahí lo tiene agarrado. Sí, levanta la mano y es Valera así. Ey. A los Soy tabasqueños anfitrión, hay que ¿eh? Están en mi quitarles la estado, palabra porque si cada no, vez no. que respiran. Lo que no sabes es que respiramos cada 45 minutos. Bueno, Mira, entonces déjame insistir en un punto, me parece muy importante. Tiene razón el comentario de Víctor en términos de que lo que vivimos es la expresión de una voracidad del diseño de instrumentos financieros. Así es. Se expresa en números. Nada más que eso está parado, soportado en una ideología, en un conjunto de ideas, de recetas, de maneras de resolver. Sí, el Entonces, la crisis Reaganomics, el financiera, thatcherismo, claro, es eso. La crisis financiera es la expresión concreta en pesos de una manera de pensar. Y lo que reventó en los Estados Unidos fue esa manera de pensar una solución para la economía, que es el modelo de mercado. Mira, yo creo que sí es muy importante reconocer que esta crisis viene de muchas decisiones idiotas, de mucha ambición, ¿no? La avaricia. Bueno, La habría que avaricia, empezar porque la ¿no? crisis fue foránea y, o sea, la crisis financiera no era en México. Y lo que estamos viviendo es una repercusión. Sí, bueno, habría que empezar está, por ahí, está ¿no? conectado. México es un mundo, México es parte de un mundo. La, O sea, la pero sí, piedrita o sea, y en las ondas nos agarró. Quebró Estados Unidos. O sea, el déficit presupuestal, ¿Quebró? el déficit externo está No tiene quebrado. para pagar O sea, Estados Unidos no jamás puede su deuda. pagar. Entonces, No tiene con qué. por supuesto que es una economía que consume un porcentaje enorme de petróleo, que consume un porcentaje enorme de todos los recursos naturales que se producen. Entonces, por supuesto que va Y vive a del una- mundo, y Estados vive del mundo y Necesita además 3,000 millones de dólares al día. funciona con el Y se lo crédito saca del mundo. al mundo. Funciona con el crédito del mundo. Ahora, la economía capitalista, aunque sigan aumentándose las regulaciones, es una economía cíclica. Y ahí es donde un país... ¿Dijiste cíclica o psíquica? Las O dos cínica. cosas. O cínica, ¿no? Cínica, que son las tres. Son las dos cosas, pero las economías funcionan en base a percepciones también. Claro. Bueno, pero yo lo que creo es que nosotros no podemos estar pensando en que dependemos de las remesas, dependemos del precio del petróleo. O sea, un país no puede depender de eso. No, habría que tender el Bueno, campo. entonces habría yo creo que han haber sido creado muchas crisis autosuficiencia recurrentes alimentaria, y muchas hay que otras pensar en cosas. fortalecernos. Entonces yo creo que sí es una oportunidad, bueno, desde mi punto de vista, creo que es una oportunidad para Quintana Roo, para fortalecer sus proyectos turísticos, para fortalecer sus sistemas educativos, para fortalecer su capacidad competitiva, para diversificar la economía, porque el turismo es una salida a estos problemas. Lo triste es que al ver estas situaciones, en lugar de apoyar al turismo, lo frenan, ¿no? Por establecer decisiones meramente económicas de corto plazo, cuando deberían estar apoyando aquellas actividades que a largo plazo, a mediano plazo, van a proteger al país de estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que sí viene de una ideología, la economía siempre funciona con una ideología, pero van a seguir habiendo crisis. El problema es que uno no puede vivir en base a las crisis de los demás, uno tiene que vivir en base a las fortalezas de uno. O a las Y crisis eso es lo propias. que no hemos podido encontrar. Dos puntualizaciones. Pero permíteme, No. ¿cuáles son las fortalezas? Distancia. En esta crisis el viajero obviamente va a recortar sus gastos, pero va a seguir habiendo viajeros, va a seguir habiendo aviones llevando gente, y Quintana Roo es el lugar, es el punto más cercano a un mercado importante que va a seguir siendo importante, Estados Unidos y Canadá. Lo que decía Jesús hace un momento, la depreciación del peso, si bien
lastima a la economía nacional, a Quintana Roo, a los exportadores, los favorece, porque el producto se vuelve más competitivo a los ojos de los mercados internacionales. Y hay un dato, creo que muy duro y muy concreto. La crisis no empezó con el crack. Ya hay varios meses de resfriado y de señales fuertes contra todo el mundo en términos económicos. Y este mes de septiembre, que acaba de terminar, que es el más malo para efectos de turismo en cualquier parte del país, nosotros crecimos 4% en número de viajeros. Y los números que tienen los hoteleros también son positivos. Entonces, bueno, en este que es el mes más malo, cuando se debió notar más fuerte la caída de lo que ya se viene dando desde hace algún tiempo, no sucedió. Pues ahí yo veo, como bien señalaron aquí, hay oportunidades que los destinos turísticos deben aprovechar, y sí es momento de fortalecer, de invertirle un poco más, donde hay recursos que están generando empleos. Quintana Roo generó 30,000 empleos en estos primeros 6 meses, y el año pasado 50,000. Pues hay que apuntalar estas partes fuertes, sólidas de la economía, que aún en la crisis siguen avanzando, siguen creciendo. Decía también Fernando hace un momento que las crisis son oportunidades. Pues a usted ya le tocaron 3. Pero esas fueron de Hubo que rehacer pues sí, pero finalmente también impactaron el terreno económico porque se destruyó gran parte de la zona hotelera, porque, bueno, hubo una refundación de Cancún. Y le tocó enfrentarla. Somos mejores. Así es. Sí, somos mejores. Ahora, ¿tenemos con qué enfrentar esta también? Así es, Quintana Roo no lo agarran. Porque nosotros, antier, yo personalmente lo escuché a usted muy claro, hablando con verdades de una situación que se presenta difícil, pero que de la que podemos salir muy bien. Lo dijo en el Congreso, lo repitió en la comida. Cuando la gente te habla con verdad y te dice, bueno, hay que tener cierto cuidado porque las cosas se presentan así, pero tenemos la solución, generas confianza. Y por lo que escuchamos en el sondeo, la gente está incierta, lo que tiene es desconfianza. Entonces, en el terreno de Quintana Roo particularmente, yo sí les pediría que no solamente habláramos con verdad, sino que generáramos esa confianza. Porque yo sentí que al día siguiente de esto, pues la gente estaba como más tranquila, menos apanicada, parece que había rumbo, pero en el caso de usted que hay turismo, los medios tienen una gran responsabilidad, y los que estamos hablando de la crisis, los que estamos tratando de analizarla, también tenemos que utilizar un idioma más comprensible para los ciudadanos. Idioma comprensible, eso es básico, sí. Mentiras básico. no, porque jamás, Calderón jamás. nos ha estado mintiendo. Jamás. Permanentemente ha sido una mentira tras otra. Es más, sus propios secretarios se encargan de mentir. Él va por un rumbo y agarra el señor Luis Telles y pácatelas, nos cancela una hora después. La licitación del aeropuerto de Riviera Maya, ¿verdad? Oye, el Para no secretario, salirnos- nada más en la mentira, el secretario de Trabajo acaba de anunciar Ay, que hay que empleo estamos para 200,000. preparados para conseguir empleo a todos los migrantes que vendrán. Yo Sí, pero se creo equivocó del número, dice que nada más van a ser 200,000. déjame decirte, ¿Y qué tal si son pero 2 millones? Eso me hizo convencerme de que hubo un terrible error en la asignación del Premio Nobel de Literatura. En el tema de fantasía se lo Yo quisiera terminar con el tema del turismo, que realmente es lo No que... vamos a terminar porque Bueno, todavía nos falta mucho. seguir. Mejor déjenme ir a comerciales, ¿no? Seguir, porque Nada más, Lilia, nada más antes de que vayamos a la pausa, una anécdota. La semana pasada, el lunes anterior, el presidente anunciando una licitación del aeropuerto de la Riviera Maya, y una hora después, en el mismo salón, en el mismo evento, Luis Telles desmintiéndolo. Pero el país no son ellos nada más. Eso es a donde tenemos que ir. Eso estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ir hacia eso. Que digan, el país es lo que declara un No. secretario. El país tiene una fuerza mayor. Sí, pero por desgracia tiene la conclusión, no la tenemos nosotros. Fernando, vamos a necesitar que el secretario del Trabajo diga 203,000. ¿200 qué? 200,003. Nos vamos a quedar sin empleo. Vámonos al corte. ¿Qué pasó? Sí, no, el país es más que Más que el país. O sea,
Fuego Cruzado. Pues la verdad es que es una incertidumbre, no lo sabemos. Son unas subes y bajadas de las divisas que la verdad es que no sabemos. Estamos en espera de los cambios de gobierno y entonces la verdad es que no sabemos absolutamente nada. Es incertidumbre. Desde luego que peor. Debe de ser peor por la situación económica que está viviendo a nivel mundial, no solo del país. Entonces se va a acrecentar esto cada vez peor. Los que ganamos poco dinero, pues, te cobran más impuestos que otra cosa y pues es peor obviamente, no puede ser mejor la cosa. Bueno, yo pienso que por ahora va a estar, tenemos que apoyar todo el mundo, ¿no? Pero no creo que en corto plazo se resuelva el problema, sino a largo plazo. Dijo, pues solamente trabajando y dándole duro todos los días, porque sí se viene difícil, parece ser. Confiemos en que las autoridades se apliquen y pues uno lo mismo, ¿no? Pues mal, hay muchas personas que les ha afectado mucho, a mí gracias a Dios, ¿no? Porque sigo teniendo mi trabajo, pero bueno, no tenemos el mismo poder adquisitivo, porque seguimos ganando lo mismo, pero las cosas cuestan más, pero pues ¿qué podemos hacer? Yo vislumbro un futuro peor, porque le quedamos chicos a México todos. No tenemos la capacidad para ver lo que podemos disfrutar de este país. Ni los gobernantes ni los ciudadanos tenemos la capacidad para saber qué es México y por eso nos queda chico. Le quedamos chico a México. Esta es una racha como todo tipo de problema, tal vez sea a nivel mundial, pero pues, todo tiene solución al final de cuentas, siempre y cuando se tomen las decisiones correctas y se vean todos los detalles que puedan observar para poder sacar adelante la economía de los países más que nada. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Bueno, ¿y qué pasa con el aeropuerto de la Riviera Maya? ¿Es definitivo? ¿Temporal? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Personalmente hablé con el secretario de Comunicaciones y él da una explicación muy lógica. Sacar ahorita la licitación del aeropuerto y de otros proyectos, pues es sacarlo a un mercado que no tiene fondos para financiarlo. Dejemos que pase la turbulencia financiera y seguimos adelante con el proyecto. Y él hablaba de semanas. Yo espero que este optimismo que comparto además con él se vuelva realidad. Y un poco, a lo mejor seré el solitario del grupo, pero sí ha habido decisiones contundentes que han evitado quizás que la crisis sea peor para México. Ha habido primero un presidente que ha salido a dar la cara, que ha empujado el que tengamos confianza. Si no hubiera habido estos anuncios de los últimos días, varias veces, reiteradas veces salió el presidente Calderón a los medios nacionales, yo creo que estaríamos en la incertidumbre muchos, y bueno, no ha sido así. La decisión de inyectarle recursos para cuidar el dólar creo que también fue muy acertada, muy valiente. La decisión de salir a anunciar proyectos de infraestructura, con algunas cuestiones quizás que puedan criticarse, pero la decisión fue acertada porque da señales de que no se está recortando, sino que se está buscando estimular la economía en el país en tiempos de crisis. Y bueno, volviendo un poco a Quintana Roo, yo sí pienso, y la historia nos lo ha mostrado, en muchas de las crisis que hemos tenido, la del 81, la del 94, han sido para Cancún y para Quintana Roo los momentos de más crecimiento. Han sido cuando más hoteles se han hecho, han sido cuando más cuestiones favorables para la economía se han dado. Y señalaba Lilia hace un momento, nos han tocado tres huracanes. ¿Qué hemos visto de cada huracán? Que la gente aprende. La gente ya en la siguiente emergencia no comete el error de la vez pasada.
creo que en cuestiones financieras, en cuestiones económicas, va a suceder lo mismo. Y ustedes vean a los empresarios, que nuestro amigo Isaac Jamuy en su momento, el dueño del Canal 10, pues sí están pendientes de lo que está sucediendo, pero yo no los veo con críticos, pánico, con pánico, que estén llevando su dinero a otros países. Están aquí, siguen confiando en México, siguen creyendo en su tierra, y yo creo que es porque hemos aprendido que las crisis son oportunidad, que las crisis no son para siempre, que esto va a terminar y que seguirá normal la economía, que es un ajuste que tiene que darse, las burbujas, como dice Alfredo, que están reventando y que van a colocar otra vez las economías del mundo en su carril, unos quizás más lastimados que otros, unos más favorecidos que otros, pero al final el mundo tiene que seguir avanzando. Bueno, esto es por ahora, pero, y haciendo, bueno, pues Quintana Roo pertenece a México, sí nos va a afectar de alguna manera, pero dicen acá, es apenas el principio, es el principio. ¿Qué tanto podríamos volver a ese 1929 y que una guerra tuviera que venir a solucionar los problemas financieros? Porque hay que hablarlo. En algún momento hay que decirlo, porque de repente uno se queda con la duda, ¿y cómo se soluciona todo esto? En ese tiempo lo hicieron así. La Segunda Guerra Mundial también tuvo su base económica, porque fundamentalmente a la hora de los mercados son la peor ley que hay. O sea, en la ley de la selva sobreviven los pequeñitos, las hormiguitas, ¿no? En la ley del mercado, esos no sobreviven. Claro. Tu mención, Lilia, de la Estos crisis de mercados 29... reflejan mucho la naturaleza humana, ¿eh? Tu mención de la crisis de 29 es muy pertinente por lo que está pasando. En ese momento, el péndulo del exceso del mercado comenzó a oscilar a partir de las ideas de Keynes, con el New Deal, hacia la intervención del Estado. En aquel momento la receta fue: Estado, toma recurso fiscal y mételo en infraestructura productiva, carreteras, y crea empleo, ¿ok? Esa fue la receta. El péndulo se movió del mercado hacia el Estado. Esa actitud se mantuvo, y esa manera de enfrentar los problemas de la economía se mantuvo hasta la crisis de deuda de los 70. El exceso de recursos hizo que las economías pobres y emergentes contrataran créditos impagables, y entonces los poderosos del mundo, con Fondo Monetario y Banco Mundial a la cabeza, se preguntaron: ¿qué hacemos para que nos paguen? Y entonces el péndulo osciló hacia el mercado y se construyó en el larguísimo invierno ideológico en Reagan, Thatcher, Bush, la receta del consenso de Washington, que es la que nosotros desde hace 25 o 30 años venimos sistemáticamente aplicando. Termino un segundito. Nadie sugiere regresar a los viejos modelos de un Estado que mostró excesos y su ineficacia. Traer del pasado modelos que agotaron su eficacia en términos de utilidad social sería absurdo. Lo que estoy insistiendo tercamente, y voy a seguir en el tema, es una extraordinaria oportunidad para pensar colectivamente, inteligentemente, cuál debe ser el papel del Estado mexicano, moderno, eficaz, pertinente, en la conducción de aquellos aspectos que el mercado no puede atender. Y termino solamente con una pregunta. ¿Quién me puede citar hoy una economía exitosa en el mundo sin la intervención del Estado? ¿Cuál? Mira, yo algunas puntualizaciones. Primero que nada, yo creo que hay que tener un buen diagnóstico de qué está pasando, porque si no empiezan ahí los problemas. ¿Cómo eres doctor? No, pero no, el doctor hablan de pulmonía, ¿verdad? Catarrito. No, oye, yo no hablo de eso. No, es una neumonía. Que están hablando de neumonías, catarrito. Bueno, déjame, por eso me refiero. No, pero además la palabra crisis es una palabra de medicina. Quiere decir, es el punto de inflexión donde se muere el paciente o se cura a pesar del médico. Eso hay que plantearlo bien, a pesar del médico. Entonces, a lo que quiero llegar, obviamente hay oportunidades, sí, pero también hay países que quiebran. Ya Islandia quebró, está quebrado, representó su quiebra, aunque no lo quieran creer, como país.
Pakistán estaba a punto de presentar su quiebra, salieron al rescate dos que no pensábamos los que nos dedicamos a la geopolítica del Medio Oriente, como son Irán y Arabia Saudita. Había que rescatar, además tiene una bomba nuclear que no se come. La bomba nuclear en la época de crisis no se come. Bueno, a lo que quiero llegar es ya, para estas puntualizaciones, es uno, hay que definir bien qué está pasando. Es la peor crisis desde 1929. Ya desde, es decir, no estamos hablando de algo cíclico o algo así. Muchos dicen que sí, que es el ciclo Kondratiev y todo, no me voy a meter ahorita a tecnicismos, que es el fin de la onda larga. La segunda, tenemos nosotros también que visualizar de que en estos momentos hay una deflación financiera. Es decir, desapareció el crédito, no hay crédito. Por una razón que no me quiero meter ahorita a fondo, hay unos instrumentos especulativos que se llaman derivados, que son 20 veces más que el Producto Interno Bruto del mundo. Eso está comiendo al mundo. Es decir, nosotros, aunque tengamos muy buena voluntad, y no tenemos decisión, no nos hagamos ilusiones. Es decir, no salgamos aquí también con ideas falsas. Esto es una grave crisis de una magnitud de tal tamaño que requiere de la concertación de las grandes potencias. Y se tienen que poner de acuerdo. Obviamente Estados Unidos es el gran responsable, yo diría es el país irresponsable más grande del planeta, que acarreó esta crisis a los demás y nos está jalando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear un nuevo Bretton Woods. Tienen que sentarse, desgraciadamente tienen que sentarse los grandes, no hay lugar para los 192 de la ONU, respetuosamente lo digo. ¿Quiénes son? Obviamente el mismo Estados Unidos, el creador del problema, y no lo digo yo, lo ha dicho el presidente francés, lo ha dicho François Fillon, el primer ministro francés, dice, estamos al borde del abismo. Así en esos términos lo maneja. Luego lo ha dicho el ministro de Finanzas de Alemania, que es la primera potencia. No, son de kinder. No, mira, ya no hablemos, por favor. A mí me deprime cuando dicen el Banco Mundial, Fondo Monetario. Están caducos. ¿Dónde están? No saben qué hacer. No existen. Son los empleados Tenemos de que Estados crear Unidos. hoy nuevos organismos internacionales. ¿Y quiénes lo van a hacer? Desde luego Estados Unidos, la Unión Europea y el BRIC. Por ahí quieren invitar a México. Pues está bien, ahí nos inclusa. Pues si vamos a llegar con ideas neoliberales, mejor que no nos inviten. De plano se los digo. Nosotros sí tenemos salidas, tampoco nos equivoquemos. La primera es romper con el modelo neoliberal. Ya nos está afectando, ya lo vimos, no nos conviene. Las reservas, diversificarlas, ¿por qué las tenemos en dólar? Yo desde cuando vengo diciendo, cambien sus reservas a oro. Hoy tuviéramos tenido 5 veces más. Hoy, ¿qué es lo que está subiendo? El oro. ¿Por qué razón? Es lo único que está subiendo. Por una razón sencilla. Pues porque lo demás no sirve. Así de fácil. Pero es transitorio también esto. Es decir, a lo que quiero llegar, no nos equivoquemos tampoco ahorita de realizar una reforma energética cuando a pesar de que ha bajado el petróleo, que a mí me aterrizo es el que bajó y eso es tan relativo, porque estaba a $20 al inicio de la guerra de Irak, y yo, bueno, si hoy está a 85, oye, son 4 veces más de 4 veces. Eso de que bajó, y lo digo con responsabilidad, los gobiernos panistas no han sabido manejar esto, ni lo han sabido manejar en la abundancia, que fue con Fox, que tuvimos los mayores ingresos en la historia moderna de este país, y obviamente menos ahora cuando estamos en carencias. No, pero no tampoco lo supimos manejar con López Portillo, ¿eh? No solamente con Fox. No, pero no llegamos a estos grados. Bueno, porque tampoco vendíamos. Perdóname, no habían 25 millones de mexicanos que emigraron. La zona de y te habían soluciones, mal que bien no se defendió a López Portillo. Tú sabes que no voy ahí. No, pero no a estos grados oye, los ingresos del año pasado, 104 mil millones de dólares, ¿dónde están? A lo que yo quiero llegar. Fox tuvo no nos 700,000 equivoquemos, millones. 600 mil de ingresos petroleros, los dilapidó. A lo que quiero llegar. No rematemos el petróleo en este momento, esa es nuestra carta fuerte en el mundo, esa es la carta del mundo en estos momentos. No todo el mundo tiene petróleo y va a costar y va a valer algo y ahí tenemos que estar muy pendientes. Pero también tenemos plata, tenemos que renegociar con las transnacionales. No es posible que Zacatecas, que sea una potencia minera, te exporte el mayor número de migrantes de Estados Unidos. Quiere decir que no le está llegando el maná de la plata a los zacatecanos. Ahora, a lo que obviamente tenemos esas dos consideraciones, y obviamente tenemos una población que resiste. Si alguien está vacunado contra las crisis somos nosotros. Eso ya aprendimos. Al estadounidense sí me aterra, sí lo digo también viendo bien las cosas, nunca han tenido los baby boomers una crisis.
Ellos siempre han vivido en la abundancia. Y ahora van a tener que enfrentar lo que nosotros venimos viviendo desde hace ya 50 años. Pero Alfredo, se han tenido crisis también los estadounidenses, la crisis petrolera de los 70s, y mira, la crisis bursátil del 87. Donde yo aprendí algo en esa crisis cuando yo empecé a ser reportero. No, pero una crisis de esta magnitud, doctor. No de esta magnitud. Desde el 29 es la más importante. Pero déjame decirte algo. Es una crisis financiera similar a la de 87, no de la misma magnitud. Esta es mucho más grande. Porque aquí había más instrumentos. Porque precisamente estos hombres del dinero, que no son hombres los dueños del dinero, sino son los administradores de muchos recursos, que en México, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo cómo se están manejando las Afores, donde hoy estamos viendo que las Afores tienen números negativos, está perdiendo el dinero de los trabajadores, que están en manos de instituciones intermediarias financieras también. O sea, estamos viendo de un problema que dices, estamos muy blindados. Yo dudo que esté blindado el país. La verdad, veo resultados. El resultado más grave es precisamente un boquete social que puede, un conflicto social que puede haber con el asunto de las Afores. El otro problema grave que yo veo también y que vemos todo, dices, hay que ver un nuevo consenso de Washington, crearlo, inventarlo. ¿Por qué? Porque ya está agotado el esquema. ¿Qué tal si es consenso de Beijing? Pues posiblemente. Ya olvidemos. Porque ahora ya van a ser dentro de poco. El mundo cambió. Es que digo, nada más va a estar un asunto ahí. Es lógico. Digo, en el consenso de Washington, en Bretton Woods, no había los instrumentos financieros que ha habido en los últimos 10 años. No existía la economía tal y como la conocemos en este momento. No había internet, no había. Claro, el mundo cambió y la economía cambió. A final de cuentas puede ser una oportunidad, como lo plantea Alfredo Jalife. Bueno, pues, es una geopolítica ya diferente. Totalmente. Y se van a replantear. Bueno, hay un reordenamiento. Yo creo que sí, hay una redistribución de la riqueza. ¿Por qué no tendría que haber una redistribución de la economía? Hay un reordenamiento geopolítico mundial. Claro, ahora, ¿por qué no tendría que haber una economía también? Y la entonces no podemos nosotros. Es uno de los síntomas de ese reordenamiento. A mí, Fernando, me cae muy bien Estados Unidos, nos duele mucho lo que les pasó, nos han tratado muy bien a los mexicanos, se los agradecemos, pero yo no me voy a ir al suicidio con ellos. Ellos son un país irresponsable. El mundo cambió, ¿por qué la economía no iba a cambiar? ¿Sabes qué? Que vamos de la mano con esa misma irresponsabilidad. Por eso yo pienso, porque nos metimos al modelo neoliberal. Claro. Pues ahí está el resultado. Por eso tenemos que... Mira, ahora los que vamos a hacer el muro somos nosotros. Mira, pues mañana si no nos van a decir los estadounidenses. ¿Sabes cuál es el asunto? Que ya ni siquiera hay muros. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de internet, ya no hay muros. Lo que pasó con Comercial Mexicana para mí es uno de los puntos no jugaron más a los graves. Derivados, se lo digo porque lo sé. Les dio Banorte 1,000 millones de pesos la semana pasada y ¿sabes qué hicieron con ellos? Se fueron a jugar los derivados. Sí. Bueno, ya es un casino. Sí. Oye, los casinos no te dan crédito abierto. Lo mismo pasó. No cualquiera, ustedes saben eso. En Estados Unidos todo el mundo tenía acceso al crédito que quería. Esto socialmente, el costo social de Comercial Mexicana. De empleos directos e indirectos. Y Soriana, ahí viene Soriana. Soriana porque tiene una deuda, tiene un apalancamiento directo, ese es por dólares, pero no es por meterlo al mercado de derivados. Pero lo que sí veo es que hay otras empresas, como Grupo Industrial Saltillo, y muchas empresas más, que están metidas en ese manejo de la avaricia. Y lo mismo pasó en el 87, donde surgieron nuevos ricos en este país. Los nuevos ricos que fueron a comprar la banca. Este país es tan noble, un cuate llega a la locura y... ¿Y tú viste que los pagara? ¿Te consta? ¿Te consta que Roberto Hernández haya pagado la compra de Banamex? A mí no me consta, como no me ha costado. Te voy a decir por qué. Porque yo lo único que veo son cifras que me ponen en un papelito y yo debo tener la capacidad suficiente para pensar y creer en ellos. O sea, ¿hay confianza o no hay confianza? Mira, ese es el Oye, lo rescatamos a Banamex. El problema de este no país. Pagaron sus impuestos. Bueno, señores, en algún momento nos dejan hablar. Sí, ¿Los González de Comercial Mexicana son González de Cozumel? No tienen nada que ver. Tienen una propiedad en Cozumel, van seguido a Cozumel, pero no son de la familia. Pues adelántese, gobernador, embárguela, porque si no, adelántese, porque no va a quedar nada. Son conocidos de Cozumel, muy apreciados en Cozumel. Eso sí. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Pero ya hablamos de geopolítica, de
crisis financiera, las afectaciones en el mundo, lo que tienen que hacer las grandes potencias, cómo salvar al planeta, porque ya es al planeta, ya no es a un país, es al planeta Tierra. Hablamos también de la culpabilidad, de la irresponsabilidad de Estados Unidos frente a todo esto. A nivel nacional, ya pusimos algunos puntos en claro sobre la situación que prevalece en cuanto al petróleo, las remesas, el turismo. Pero, ¿qué pasa con esa microeconomía? Con la de las personas que van al súper y, como lo escuchamos, ya no les alcanza. ¿De verdad para ellos es válido hablar de que si la India, que si Japón, que si China, que si los Estados Unidos, que si son irresponsables? Hay que comer hoy, hay que comer mañana, hay que pagar la colegiatura, hay que llenar el tanque de gasolina. Son muchas las necesidades que se tienen. Y en esta microeconomía parece que nadie voltea a verla. ¿Es una preocupación para usted? Sí, la inflación ha sido el peor enemigo del mexicano a lo largo de los últimos 40, 50 años. Y el hecho de que el dólar se esté yendo a 13, 14 pesos, sin duda va a generar un efecto negativo en el bolsillo del mexicano, aunque no tenga nada que ver con dólares, lo que tú bien decías. Aunque no estés en un lugar turístico, aunque no estés exportando, el mexicano en general, si el dólar no se estabiliza, va a tener un duro golpe a su bolsillo. Sí, llega al dinero maldito que nada vale. Mira, aquí vemos varios economistas y distintas profesiones, ¿no? Distintas texturas ideológicas, pero en el fondo, a lo largo de la charla, yo creo que hay una coincidencia. La coincidencia la expresaba hace rato muy clara Alfredo, Víctor lo comentaba, es el modelo económico ha fracasado. Y no ha fracasado nada más porque la crisis lo muestre brutalmente, abruptamente. Ha fracasado porque el país ha sido incapaz de crear los empleos necesarios, de ser más competitivo y de atender lo que tú mencionas, Lilia, que al final de cuentas me parece que debemos de reflexionar y decirlo de manera muy simple. Podemos pasarnos horas, días enteros discutiendo aspectos técnicos de la crisis financiera que nadie entiende, ni tan siquiera los que lo causaron. Sentarse con un experto financiero ahorita de Wall Street a que nos explique los GPOs y los TDFs y cómo fueron parados papel sobre papel sobre papel sobre papel, que al final de cuentas reventó, es más complejo que traducir nuevamente la piedra Rosetta. Al final de cuentas, a la gente que nos está viendo, a la gente que opina en este programa tuyo que tiene un espléndido rating, Lilia, es, ¿y eso qué tiene que ver con mi bolsillo? Y yo entiendo, y quiero seguir entendiendo mi profesión como economista, al final de cuentas, Fernando, nada más con una misión simple, que la calidad de la vida de la gente, particularmente en México, sea cada vez mejor. No entiendo la economía de otra manera, salvo estas exquisiteces de la economía que tienen la finalidad de que una élite financiera esté hoy con las caras tristísimas, pero con las alforjas llenas. Y ahí es en donde... ¿En qué momento se aleja la economía de los seres humanos? En el momento en cuando se olvidan de los seres humanos, cuando se olvidan de los seres humanos, claro, precisamente cuando nomás piensan en cifras, en el momento en que los responsables de dirigir la economía aquí, vuelvo a tomar parte del discurso. Acordamos que el modelo se cayó. Acordamos que el discurso neoliberal es verdaderamente obsoleto y monstruoso y ineficaz. Pero, sin crisis perdóname. También no crecía, ¿eh? Claro. Sin crisis mundial tampoco crecía. Pero en este momento, los Como responsables. Decía Onassis, en calma chicha no se avanza. Claro, pero en este momento, los responsables de tomar decisiones económicas en el país, los poquitos que tienen el privilegio de tomar decisiones económicas e imponerlas a la gran mayoría que tienen la obligación existencial de sufrirlas, están entrenados, formados, codificados pavlovianamente en esa receta que no funciona. Pero quiero ir a... Y están viendo el mundo a través de esos me anteojos, gustaría, y eso es gravísimo me para gustaría México. recuperar la pregunta de Lilia. Hoy leemos, cayó Wall Street 9%, las bolsas se derrumbaron. ¿Y eso qué? O sea, porque a final de cuentas muy poca gente tiene valores. Por eso muy poca se habló gente, de crisis financiera y de crisis económica. La creo real, que es muy importante. ¿cómo es eso? ¿Cómo te pega? ¿Cómo te impacta?
que Comercial Mexicana haya fracasado, que Wall Street caiga 9%, que la bolsa de París haya caído 16%, o sea, ¿cómo te pega? Te voy a platicar algo que muchas veces, cuando empecé a escribir de finanzas, a mí me llamó mucho la atención. Me decían, bueno, ¿por qué? ¿Era Limantur el secretario? No, fíjate que no. ¿De economía? No, fíjate que era Miguel de la Madrid. No es cierto. La verdad de las cosas es de que me decían, oye, trabajar para Ovaciones y decir, explicar la cuestión económica en Ovaciones. Trabajamos en esa época, Lilia Arellano y yo, en el mismo periódico. ¿Cómo explicarles con clips cómo está la situación? Hoy lo hacía muy fácil Ovaciones con los cabezas. con las cabezas. Las cabezas eran Eran la cabeza geniales. ya nos llevó. Ahora ya no tienen cabeza. Ahora no. Ahora se Ya quedaron nos sin llevó. cabeza. Ya nos llevó. Fíjate que en 1987, en el momento de la crisis, por eso yo traigo la experiencia del 87, porque en el 87 se crearon muchos nuevos ricos, unas grandes, enormes fortunas de cazabolseros que se hicieron inmensamente ricos. Pero fíjate que aquí voy a preguntar, ya vamos ahora a aterrizarlo al hombre de la calle. Porque el hombre de la calle, bueno, ¿y aquí qué me Y la mujer, y la mujer no. nosotros, a Porque también todos. somos de la calle, la verdad, somos gente que no... Ay, no, ¿qué van a decir de mí, Víctor, por favor? Te Bueno. suplico, te suplico. No de la calle, somos de a pie. Existimos, ¿no? De a ¿Qué pie. ocurre con El esto? ciudadano Ciudadano del corriente. mundo, del ciudadano del país. Fíjate qué pasa con esto. Cuando tú dices, bueno, a mí no me va a afectar en nada, pues yo tengo mis ahorritos, en fin. No, ni puede ser que vaya al banco y mañana no los tenga los claro. ahorros. Está Es lo que le está pasando en Europa, Tienes en casi Estados en este Unidos. país- Tuvo que intervenir el Estado para subsidiar esos Oye, ahorros. una cartera vencida en tarjeta de crédito del 8%, dicen algunos banqueros, es manejable. Manejable, mangos. Aquí hay un problema gravísimo porque la gente está utilizando tarjetas de crédito para comer, no para financiarse, Cierto. para comer. Igual Y ya que cuando pagando reduce el crédito, 50% de interés. las tasas más absurdas. ¿por Pero qué? eso es Porque la banca producto de está- que caigan las grandes empresas en Eso la es una bolsa o de que consecuencia colapse de- el sistema Es financiero. una consecuencia de... ¿Pero por qué? Pues ¿Por no qué? ven los comerciales, No, señores. no, Y mi- dicen, mi la pregunta tarjeta es como de el hombre crédito no de es a pie, dinero de o sea, más. ¿cómo es? ¿Por qué viene? Porque mira, lo que está en esta macroeconomía, lo que se maneja incluso allá en el Olimpo, sí nos va a afectar a los vulgares mortales. Siempre nos afecta. ¿Qué nos afecta, por ejemplo, el hecho de que se cierra o va a quebrar Comercial Mexicana? Pues si yo no compro en Comercial Mexicana, yo compro en Walmart, no hay problema. Bueno, no, espérame. Es porque ese es uno de tantos ejemplos de los que están ocurriendo y pueden ocurrir y van a ocurrir seguramente en este país. Y que genera van a cerrar. desempleo. ¿El desempleo genera qué? Pues de que mucha gente se pueda morir de hambre o que tenga que salir a la delincuencia para O que sobrevivir. crezca la economía delincuencial. Claro, esa es O próspera. la economía Pero informal. volviendo a la pregunta de Gerardo, que es pertinente, ¿cómo le explicamos a la gente? Pues ¿Con ahí lo clics explicaron, y lo tachuelas? entienden muy bien, Ángel. Ellos lo Claro. entendieron. Perdóname, todo lo que han dicho en el programa ha sido más sensato La pregunta de lo Gerardo. que grandes economistas suelen opinar. Claro, la pregunta de Gerardo. Han sido buenísimas Me las disculpas, ¿Qué es lo que la pero los gente señores puede son esperar? grandes economistas. No, bueno, no estoy diciendo que no lo sea. Bueno, entonces Ahora, tampoco pero digan Ya que lo, los la, grandes. no, él le está Bueno, diciendo, y hay Ángel, algo- qué opina la gente. Ya Claro. opinó. Ahí está. Y muy bien. No, y entiende perdóname, cómo la, le va a la- afectar la pregunta de Gerardo perfectamente. es, ¿cómo todo esto golpea la economía de la gente en los bolsillos? ¿Y cómo la gente puede entender por qué todo eso que está sucediendo lo afecta? Sí, pero mira, hay países que tienen resguardos y hay otros que no, también hay que decirlo. Mira, nosotros, ahí les voy a decir algo que puede ser que a algunos les llame la atención. Nosotros nos salvamos de esta crisis internamente porque no tenemos banca. Fíjense qué paradoja. Porque el 92% de la banca mexicana está en manos foráneas. No es mexicana. Entonces, fíjate, a nosotros nos está pegando el oleaje, el tsunami financiero externo, eso es real. La cuestión del dólar, todo lo que ya Pero sabemos. lo vamos Pero a a nivel pagar, interna, Alfredo. perdóname. Lo vas a pagar. Mira, yo a lo que quiero llegar es de que si nosotros hubiéramos tenido una banca manejada a la antigüita aquí, hoy nos estuviera pegando porque hubieran entrado al mismo juego de los derivados y de las... Ahora, ¿cuál es la salida? Fíjate, yo en lugar de decir, aquel día hasta un partido político les di esa idea, que ya les gustó. Ya cuando la lancen la idea, sabrán qué partido es. Digo, PRD. no lo voy a decir. No, el PRD, perdóname, después de los chuchos ya no existe, ¿no? Los chuchos acabaron. Antes con no el PRD. existía, no, el que está acabando es el PEJ. Lo aniquilaron. El ¿no? PEJ es el que... Bueno, Oye, ya brincamos- está, brincamos Calderón de está economía tomando las política, medidas ¿no? de Andrés Manuel y era el No, peligro. no, Imagínate. no. El Y el otro PEJ es, es tan bueno, bruto déjame que ir a la va a idea poder central. lograr La idea central, regresemos ¿cuál a fue? economía. La Oye, idea central. regresemos a economía. Esas ya si no, son fobias esto va a durar personales. 3 horas. Son fobias personales.
son objetivas y claras y directas Pero, de un obvias, incompetente que le hizo entonces, mucho daño a este país. ¿Pero en qué? Si no ha sido Te voy a decir, presidente. no, pero lo que hizo este hombre de salir a las calles y bloquear todo por su incompetencia para no llegar a un puesto. Voy a lo que le Pero ¿cuál es la idea? a ese partido, entre comillas, que no es el PRD. Bueno, Mira, entonces... y el PRI sigue ganando calladito, calladito. Nosotros no hemos hecho nada, ¿verdad? No quieren que les diga lo que les dije, por lo que veo. No, sigue con la idea, por Salen favor. las fobias, las vísceras, la moronga. Bueno, entonces, hoy es el momento de crear una banca nacional. Anda, me encanta. Banca municipal, Claro. estatal, regional y federal. Lo está haciendo Estados Unidos. ¿Me pueden dejar hablar? Lo está haciendo Estados Unidos. 8.451 bancos tiene Estados Unidos. Nosotros con los 5 banquitos que tenemos nos salimos de la esquina. Vamos a ver ellos si van a tener problemas o no. No lo sé si entraron al juego especulativo o no, pero a lo que voy. ¿Por qué razón es interesante? Porque la banca es el problema en la Unión Europea y en Estados Unidos. Se están tronando, los están nacionalizando en Estados Unidos y tienen adeudos. Nosotros vamos a empezar desde cero sin adeudos. Claro. Lo único que hay que hacer es quitar al gobernador del Banco Central, quitarle su autonomía, que está ligado al cordón umbilical con la Reserva Federal de Estados Unidos, y vamos a ver cómo creando banca nacional, insisto, trayendo a los empresarios, ciudadanos, y van a ver ustedes cómo van a ver colas de los que sí tienen riqueza en el mundo para invertir en esa banca nuestra. Parada sobre una economía de verdad. Pero además nuestros empresarios, nuestros ciudadanos estarían Están felices hablando de un país ficción. de contribuir. La verdad, no, estoy hablando de te voy a decir, proyectos. No, de proyectos, ¿sabes por qué? Porque es un Perdona. proyecto ficción al final de No, cuentas. no tiene Mira, ningún Alfredo, proyecto ficción. este El país- proyecto ficción que es entregar la banca el No, no, 92%. lo que está hoy en estos eso es lo que- momentos, Bueno, la pero banca- déjame concluir la idea. Entonces, en ese momento nosotros con esa banca nacional, que el mundo se mueve con dinero, nos gusta o no, Claro. ya sin adeudos, vamos a ver cómo jugamos a nuestro petróleo, que son 104 mil millones de dólares. Nada más les doy la dimensión. Cuando se remató Banamex, lo fue un remate, fue 12.500 millones de dólares. Si veamos la dimensión de que es Pemex, no perdamos también las proporciones. Estamos hablando de la primera empresa de Latinoamérica. Eso es Pemex. Pemex equivale al Producto Interno Bruto de Chile. Chile tiene 100.000 millones y nos los venden de modelo. No enloquezcan. Aquí los dos deben a usar el dinero de Pemex, precisamente. Ya se está pensando en una banca petrolera. A ese tamaño. Nosotros lo tenemos ya los insumos, tenemos que tener creatividad e innovación y vamos a ver cómo, a partir de esa banca nacional, yo no veo ningún país que funcione sin banca. Y tan es así que el mundo está frenado porque no hay banca, está tronada en Europa, en Estados Unidos. Entonces, Pero, con Alfredo, una banca nacional, déjame concluir la idea, Pero ¿sabes? impulsamos Es porque la banca el sigue siendo petróleo, la plata y el turismo, porque esa es otra de nuestras riquezas. Ya llegaste al punto que necesitamos. Y la fuerza nacional. Pero Nos ese es preguntan. obviamente y nuestro deseo de Claro. querer ser un país independiente y no Y estar dar- ligados y dar a un golpe- modelo y dar un que no golpe nos de convino. timón, dar un golpe de timón y Claro, ya dejar eso un es modelo lo que que hay. lleva tantos Bueno. años. Es que no hemos tenido un golpe Nada de más lo timón. puedes hacer en las crisis, fíjate, esa es la oportunidad. Si no quieres que muere el paciente, en esta crisis tu oportunidad es dar ese golpe de timón, pero para eso necesitas conducción. El señor Desgraciadamente no lo Nelson podemos Salazar hacer los ciudadanos. Mucho dice, liderazgo. Al señor gobernador es atinado lo que dijo en cuanto a la crisis que se avecina, siempre y cuando gobierno y pueblo estén unidos. Patricio García, al licenciado Félix, ¿qué solución tiene ante la crisis para los quintanarroenses? Bueno, lo que ya hemos platicado aquí, que hay oportunidades en medio de esta tormenta, esta turbulencia, salir a promover a los destinos Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, aquellos mercados que sabemos que va a haber posibilidades de viajar. Aquí habló Alfredo de los países BRIC, de Brasil, que en el pasado Brasil fue un mercado importante Cancún. Entonces, vamos a regresar a Brasil. Estuvimos en Rusia hace una semana, precisamente tocando la puerta. Hay cuestiones burocráticas que hay que romper. Por ejemplo, no hay visas para que los rusos viajen a México. Creo que este es el momento de abrir un poco la puerta, cuidando que no entren los que no queremos que entren. Hay gente relacionada con la mafia que ningún mexicano quiere que esté aquí. Y ese tipo de acciones que ya estamos efectuando inclusive en Quintana Roo, no es a futuro, ya lo estamos haciendo, ya estamos en Rusia, ya estamos checando. ¿Con China, Félix, está haciendo algo? China tenemos un poco, todavía lo vemos un tanto lejano. Nuestro cordón con China en su momento iba a ser
una línea aérea española que vuela diario a Cancún y que ya había tirado vuelos a Beijing y por X o por Y suspendieron esos vuelos. Entonces, bueno, eso sí nos retrocedió un poco en el mercado chino. Casualmente el orden que estamos siguiendo es el que menciona Brasil, Rusia, India, China. y China. El problema con India y con China es precisamente las conexiones y la distancia geográfica. Pero Brasil, Rusia es algo que va a detonar, que puede detonar. Oye, esta condición que describían, Jesús, y que comentabas, gobernador, hace un minuto, me llamó mucho la atención cómo la economía quintanarroense, afortunadamente, y lo debemos de celebrar todos los mexicanos, frente a crisis como esta crece. Es que exportamos. Dime una cosa, ¿eso opera igual para las otras entidades turísticas del país, para Jalisco? Mira, lamentablemente... ¿O es una peculiaridad quintanarroense? La ventaja, lo mencionaba... ¿Cómo le explicas, Jesús? Es muy sencillo. El primero es la presencia en la mente del consumidor de la marca Cancún, la cercanía geográfica y comparado con nuestra competencia, porque hay que resaltar algo muy significativo de Quintana Roo. Quintana Roo compite con países, no con estados. Nosotros no volteamos a ver, y lo digo sin ninguna discriminación, ni a Vallarta, ni a Los Cabos, ni a Acapulco. Ellos no vayas a poner Tabasco de ejemplo, por favor. No, para nada, ni al Peje tampoco. Nosotros volteamos a ver al Caribe, competimos con países como Dominicana, como Cuba, Jamaica, etcétera. Como Estado, con presupuesto de Estado, y les ganamos. ¿Qué es la ventaja nuestra? Aparte de la calidad que tenemos, que hemos sabido manejar bien las cosas, porque hay que decirlo, la hemos sabido hacer, gobierno, ciudadanos, empresarios, lo hemos hecho bien, por algo estamos donde estamos y tenemos una economía muy fuerte en el Estado. Y somos el primer destino turístico de América Latina. Eso hay que dejarlo muy clarito. La ubicación geográfica, Cancún es el punto del Caribe más cercano a la parte más poblada de Estados Unidos. Las ventajas competitivas, tienes 3 destinos en uno. Tienes el Caribe, tienes México y tienes la cultura maya. Entonces, eso ninguna isla del Caribe lo ofrece. Cualquier otra, y el clima, cualquier otra isla vas al casino, a montar a caballo y a bucear, o a cuidarte de la inseguridad, como en Jamaica. Entonces, esas son ventajas sumamente competitivas. Ahora hay un boom inmobiliario que hay que aprovecharlo también. Así es. Porque está en divisas, está en dólares, que está también Así en es. toda esta franja de oro. Y ahí hay otro aspecto. Mucha gente ve el turismo como hay que ir a promover, hay que ir a vender, pero también hay que saber operar y manejar los costos. Y esto juega muy importante con el tema del tipo de cambio. Vendes en dólares, tus costos son en pesos, etcétera. Y eso... Un dato importante que nos ayudó en el huracán Vilma: los grandes mayoristas de Estados Unidos y Canadá tienen empresas aquí. Ya no están de aquel lado de la mesa, están junto con nosotros. Pues son los grandes tomadores de decisiones de a dónde se va la masa turística de Estados Unidos y Canadá. Y obviamente no van a dejar caer sus negocios. O sea, van a seguir apuntalando el flujo turístico a Quintana Roo, y lo estamos viendo ahora en septiembre. Y de igual manera los europeos en la Riviera Maya. En la Riviera Maya se presenta un fenómeno muy particular, que es un negocio integral y vertical, porque tienes hoteles, líneas aéreas, mayoristas y agencias de viajes en una sola compañía. Entonces, eso ayuda mucho a crear el flujo. Aparte que Cancún, dicho por los mayoristas, aún los que no tienen intereses físicamente, es un gran negocio para las líneas aéreas y para las agencias de viajes. Se ven noticias de vuelos cancelados a México. El aeropuerto tiene 12.4% más operaciones que el año pasado. Es una tranquilidad de verdad escuchar que la economía mira un florece. dato, septiembre contra septiembre, lo decía el gobernador hace rato, 4.6% Azul reporta de incremento septiembre contra septiembre. La señora Rosa López, no tienen idea de lo que dicen los panelistas porque son muy riquillos. Dejen hablar al gobernador, que nos diga qué propone. Es menos riquillo de nosotros. Ya hablé suficiente. Ya nos sonrojaron. ¿Tabla de salvación? No Yo creo que el turismo ha sido tabla de salvación en muchas épocas. Lo fue cuando Yucatán tuvo su crisis en Equenera y que hubo desempleo tremendo en diferentes comunidades de toda la península de Yucatán, y Quintana Roo fue de alguna forma este motor económico que impulsó.
Hoy generamos el 40% de todas las divisas turísticas del país. Entonces, vamos a seguir generando esto. Los empleos, yo decía hace un momento 50,000 empleos y vi que pocos sintieron lo que esto significa. 50,000 empleos significa que Quintana Roo, que tiene 1,300,000 habitantes, generó en el mismo periodo lo mismo que Nuevo León. Nuevo León es el país potencia, es el estado potencia industrial de México, del país, y bueno, el que estemos a la par en crear estas fuentes de trabajo, estas fuentes de ingresos para familias mexicanas, pues es importante. La quinta parte de todos los empleos que se crearon en el país a lo largo del año. Así es, así es. Es muy importante eso. La señora Mari López dice: felicitaciones al programa, que el licenciado Félix está muy guapo, estamos llevando muy bien el tema. Por primera vez es una crisis no generada en México, por eso se apanican los empresarios, nadie sabe cómo salir de ella. ¿Qué sugieren? Solo salir del neoliberalismo. Buen programa, un conocido de todos nosotros, Carlos Carrillo. Ah. Bueno, pues vámonos a un corte, enseguida volvemos. Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Y yo, ¿pa' qué quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe? Adelante, claro. Aire, algo importante que salió aquí en la charla informal, que antes lo que era el tiro de gracia para las crisis mexicanas era que la desconfianza generaba una fuga de divisas tremenda, que la gente, las empresas, los particulares sacaban su dinero del país y esto pues nos hundía más en el hoyo. Hoy está pasando un fenómeno distinto, no hay a dónde llevar el dinero, o sea, donde normalmente servía de refugio, de guarida de estos dólares que salían del país, pues tiene problemas serios, los bancos no son tan confiables como antes. Entonces, el que aquí sea la mejor opción, pues bueno, es un punto positivo, ¿no? Dentro de estas cosas negativas y difíciles. Sí, de verdad que no tienen para dónde hacerse. Mejor se queda aquí el Así dinero, ¿no? Vamos a En las oasis. conclusiones. Me oasis. gusta cómo piensan. Oye, la factura va a estar va a estar carísima, Señores, vámonos a las conclusiones porque aunque no lo crean, tenemos ya 1:30 de programa. ¿Tan poquito? Tan poquito, fíjate. Fernando, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que efectivamente, como se comentó, estamos presenciando un cambio muy importante geopolítico, un cambio económico. Y bueno, México tiene que enfrentar replanteamientos de fondo, ¿no? Llevamos muchísimos años con o sin crisis, sin que exista una política económica que dé posibilidades de crecimiento y de desarrollo de la población, posibilidades de tener empleo, de educarse, de tener una vida mejor, que al final de cuentas eso es para lo que deben hacer los gobiernos, que todos tengan una vida mejor y tengan posibilidades de desarrollarse. Entonces yo creo que habrá que hacer mucho trabajo político y habrá que hacer mucho trabajo de transmitir que el país necesita cambiar, pero cambiar para mejorar, aprovechar esta oportunidad para poder dar ese golpe de timón que hace tantos años estamos esperando. Trataré Ángel, buen en día. unos 45 minutos de presentar una conclusión de todo lo que hemos dicho. Mira, yo creo que el presidente de la República, en su carácter de jefe de gobierno y jefe del Estado mexicano, tiene que convocar urgentemente a los factores reales de la producción, a la Academia Mexicana, a las organizaciones sociales intermedias, a las universidades, a los centros de investigación, a los actores de la economía nacional. En primer lugar, y se mencionó aquí, me pareció de lo más pertinente, para tratar de construir un diagnóstico relativamente compartido, para saber si desde los distintos miradores se contemplan los problemas de la misma manera. Y lo más importante, convocar a la construcción de un pacto, acuerdo, alianza, el nombre es lo de menos, ese es un problema de los diseñadores y de los comunicadores, pero como un instrumento de Estado que nos permita alinear la fuerza de los mexicanos,
la imaginación de los mexicanos, el talento de los mexicanos, para echar fuera de las decisiones este discurso agotado y creativamente encontrar respuestas que nos permitan nuevamente poner la economía en pie, privilegiando y apoyando áreas de las que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos, como es Quintana Roo. Yo, algunas entidades más que en medio del problema presentan una expectativa mucho más optimista, más halagüeña, y conformar un nuevo acuerdo económico nacional, llámese como se llame, en donde le quede muy claro al Poder Legislativo cuál es su chamba en términos de modernización del Estado. Estamos tratando de resolver problemas de hoy con herramientas de ayer. Le estamos dando a los problemas de hoy respuestas de ayer, pero tampoco en un afán de modernizar aceleradamente podemos correr el riesgo de darle a las nuevas formas los viejos contenidos. Y esa es tarea de Estado. Remataría yo con algo que a lo largo del programa he estado insistentemente presentando. Resolver los problemas económicos del país es un problema de Estado. Y el Estado mexicano tiene que modernizarse, poniendo su mayor preocupación en atender lo que nos dicen en las plazas y en las calles de México y no lo que nos dicen los agotados y decadentes neoliberales en Washington. Víctor Sánchez Baños. Pues sí, yo pienso que independientemente de la lucha ideológica, que pues nunca deja de ser parte del tema político, económico y social en este país, sí es importante ver cómo evitar que los efectos vayan directamente a las grandes mayorías de este país. Aquí han sido golpeadas, en cada crisis los más golpeados son los más pobres, los que tienen menos recursos, son los que pierden más rápido sus empleos, son los que cuando cierran la fábrica, son los que dejan de ser obreros. Todo esta economía da de veras, la que le pega a todo mundo. Hay algo que a mí, en lo personal, me disgusta, que es el discurso. Yo ya estoy cansado de tantos discursos. Que llegue el presidente Calderón y me dice, estas son las 10 primeras medidas, después otras 5 y después no sé cuántas. ¿Sabes qué? Yo veo un gobierno dubitativo, o sea, que no sabe ni para dónde va a jalar. Vamos a pensar primero, vamos a plantear primero qué es lo que tenemos el problema. El problema no nada más es el económico. Tenemos un problema de seguridad gravísimo que ahorita con la crisis económica ya dejamos de pensar en los secuestros y los decapitados. Pero seguimos viendo, ¿por qué? Porque nos está afectando el bolsillo, lo entiendo, pero seguimos viendo que siguen presentes estos problemas, un problema de seguridad, un problema político, donde vemos un gabinete que no cumple con las expectativas que queremos todos los mexicanos que se cumplan, y el otro problema que yo veo también tan grave, que es el problema económico que no se ha tratado adecuadamente, donde vemos un secretario de Estado, el secretario de Hacienda, que no cumple con lo que nosotros queremos, que no nos da soluciones y nos habla de catarritos como si fuera médico. La verdad de las cosas es que yo quiero que me hablen cómo me vas a solucionar mi problema económico. Pues yo no he escuchado, por ejemplo, del gobierno que diga, voy a bajar los impuestos, ¿para qué? Para que el sector productivo pueda crecer. Voy a quitarles toda la más estúpida corrupción que se genera a través de la tramitología. ¿Por qué? Porque eso es lo que está afectando, y muchos empresarios han dicho, ya quítenme tantos trámites que no sirven y al final de cuentas son inocuos. Paréntesis, en un municipio del Estado de México, Naucalpan, hay una regla donde dicen, si tú quieres lavar el anuncio de tu negocio, tienes que pedir permiso, pero entonces tienes que llenar más o menos como 20 o 30 páginas, presentar en los estados hasta de tu banco, en fin, ¿para qué? Para que puedas lavarlo, cuando debe ser la obligación, lavar el anuncio. Si ese es un trámite estúpido, hay 4,000 más. Y no lo han hecho nada. Ese trámite, ¿no? Yo ya lo concursé, claro, ya lo metí. O sea, por eso ya está. Gerardo García. Me quedaría con varias, de esta plática muy interesante, varias cosas. En principio, y lo habíamos platicado en alguna mesa aquí hace tiempo, me queda muy claro que puede haber Estado sin mercado. La historia económica así nos lo ha planteado. No hay mercado sin Estado. Y creo que después de esta crisis, el fortalecimiento del Estado tiene que ser una consecuencia. El Estado en general, la regulación de los mercados. Creo que lo que nos está pasando en la economía y esta crisis bursátil, que me queda muy claro, hace unos días lo escuchaba de un gran pensador que decía, bueno, el derrumbe de la economía ficción, a final de cuentas nos va a golpear a la economía real, y eso es un hecho. Sacaremos algo de esta crisis, sí, un nuevo modelo económico fundamentado en un fortalecimiento del Estado, en donde las fuerzas del mercado que son, y hay quien me diga, y lo hemos platicado aquí y lo hemos platicado en otras mesas, que el capitalismo muerto, yo diría que no. Yo creo que esta es la expresión más clara del capitalismo, más ruin y más cruel. Yo creo que van a salir buenas cosas. Y lo segundo que me quedo,
Para Quintana Roo y para el tema del turismo, yo sí me quedaría con la parte de la oportunidad. Yo sí me quedaría con la parte de que estamos viviendo en un estado que afortunadamente tiene una industria y vive de una industria que no es tan afectada en estos momentos. Aprovechémosla. Yo me quedaría con estas dos cosas de esta Jesús Almaguer. mesa. Bueno, básicamente yo quisiera transmitir el mensaje a los quintanarroenses de que, como lo hemos expresado tanto el gobernador como algunos de los panelistas que conocemos la historia de Cancún y cómo se ha desenvuelto alrededor de las crisis, que tengamos paciencia, que no va a pasar nada, que vemos un muy buen invierno. Se presenta esto en un caldo un poco raro porque es temporada baja, aunque es una baja muy superior a las de los 2 años anteriores. Una baja menos baja. Exactamente, es chaparrita. Y lo otro que también hay que decir, aquí se han hablado de cifras y demás, pero hay muchos facilitadores que puede aplicar el gobierno ahorita. Y el señor lo decía, Víctor lo decía, el tema de impuestos. Vemos que la CFE ha subido más que el dólar las tarifas, 40%, 45%. Y no aplica la misma vara para todos los municipios en un estado, para diferentes estados aplica otras tarifas. Pero bueno, ese es un ejemplo. Y el otro es que el turismo ha sido, como bien lo mencionó Gerardo en un principio, la única actividad que ha crecido en este año. Y el turismo tiene una ventaja, no es una actividad que tengas que irla a buscar, que tengas que irla a explotar como el petróleo, o como es la segunda, que a mí me da pena mencionarla, que son coterráneos que no tuvieron una oportunidad aquí y se tuvieron que ir a otro lado, arriesgando su vida y están generando el segundo ingreso para el país. El turismo lo puedes llevar a otros lados, si te lo permite las autoridades. Lo puedes derramar en otros lados del país. Y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y facilitar, y eso es del gobierno federal, facilitar la llegada de los turistas. Y esto se hace con infraestructura, con políticas más flexibles de visados, con políticas de cielos abiertos y nada más. No pedimos dinero, pedimos que nos dejen hacer las cosas, nada más. Alfredo Jalife. Bueno, estamos ante una grave crisis financiera global que pues ya va a empezar a repercutir en la economía, pero las consecuencias no se van a quedar ahí. Ya tienen aspectos importantes en la geopolítica mundial. Es el derrumbe del dólar como la divisa fuerte del planeta, que va a tener que ser sustituida por otras monedas convertibles. Aquí es la oportunidad del BRIC, insisto mucho, porque son los que están creciendo, y las petromonarquías árabes que tienen grandes reservas de dinero, el mismo Irán, todos los que tienen petróleo, son el único país que le ha ido mal teniendo petróleo, ya saben cuál es, mejor ni lo cito, y es sabido de memoria. Y van a ver, ya se están viendo grandes alianzas a nivel mundial. Por ejemplo, en la penúltima semana se acercaron Alemania y Rusia. Ya tienen un acuerdo estratégico ambos. Esto no se ha manejado mucho, no ha salido mucho en el ambiente mundial. Y la misma China se ha acercado a Japón, y nosotros, yo te me debo preguntar, bueno, ¿y México con quién se va a acercar? Nosotros no tenemos por qué romper con Estados Unidos, es una locura. Sí, yo no soy un radical a pesar de que soy crítico del modelo estadounidense que nos ha afectado. A nosotros no nos benefició ingresar al Tratado de Libre Comercio, a ellos sí les benefició, a nosotros no. Pero tenemos que ver nosotros que México es un país milenario, ha vivido más que Estados Unidos lleva desde el siglo XVIII, este país lleva más de 6.000 años, que somos un puente civilizatorio, esa es nuestra característica, no somos un país bélico. Tenemos que tener puentes no solamente hacia Estados Unidos por nuestros hermanos que tenemos ahí, más de 25 millones de mexicanos, tenemos que estar muy pendientes de la elección en Estados Unidos que va a pasar, y tender los puentes hacia Sudamérica. Es decir, todo lo que cortaron Castañeda, Goodman y el mismo Fox, que a mi juicio fue en manera deliberada romper con Latinoamérica para arrojarnos a los brazos tejanos, yo creo que tenemos que reanudar muy bien estas relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos, donde somos los segundos. A veces se nos olvida que somos la segunda potencia de Latinoamérica detrás de Brasil, y se nos olvida. Entonces, ante esta situación tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en el mundo, muy alertas. No es lo mismo la elección de un Obama que de un McCain para México. Obama, a mi juicio,
está siendo beneficiado por la crisis económica de Estados Unidos, que es muy severa adentro, más de lo que nos imaginamos, y en una guerra que la puede hacer Bush, ya sabemos como decimos coloquialmente, se las gasta, puede llevar a cabo una guerra contra Irán precisamente para tratar de darle la victoria a McCain, y obviamente ahí sí nos afectaría, pues estamos hablando de una pareja no solamente pistolera, que es McCain y Sarah Palin, sino petrolera, y ahí sí no tendríamos muchas cartas que jugar. Entonces, yo creo, en relación a México, es estar pendientes de las nuevas alianzas mundiales. México siempre fue una potencia pacífica. Tenemos al único premio Nobel de la Paz, que se llama don Alfonso García Robles. Tenemos grandes enseñanzas. La región maya es de enseñanzas, no solamente es turismo, y por eso también atraen. La gente viene a aprender, a educarse de cómo los mayas crearon el cero, de cómo los mayas tenían la mejor arquitectura. Jacques Sustel, el gran profesor del Collège de France, decía: los mayas son los griegos de América. Si no hay gente así en este continente. Todo eso yo creo que va más allá, no es nada más la playa, que si sale el sol. Es decir, que vean que aquí esta tierra es un crisol de civilizaciones, que ahí siguen, que han dejado enseñanzas y que hoy tenemos que verlas. Y tenemos que tender y hacer puentes y alianzas civilizatorias con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, no solamente es una crisis económica, no solamente es una crisis financiera, también tenemos que ver, tenemos una grave crisis política que hay que solucionar. Y también una crisis cultural, que se nos olvida quiénes somos. Y a partir de esa gran riqueza, nosotros tenemos que enseñarle al mismo Estados Unidos cómo se deben manejar las situaciones de crisis. Y enseñarles también de que nosotros sí tenemos salida, que ellos no la tienen, por desgracia. Vean, yo aquel día estaba viendo las cuentas, para que se vayan contentos esta noche. El mexicano, hasta hace 3 años que la revisé por último, son datos de un banco, para no decir cuál, que ya es español, el antiguo Bancomer, ya lo puedo decir, ya ustedes les agregarán el sufijo. Cada mexicano debe, al nacer, tiene una tara financiera de deuda de $70,000. Cada estadounidense al nacer ya con esta reciente crisis, cada hogar estadounidense debe $1 millón. ¡Ay, qué barbaridad! Señor gobernador. Bueno, a nivel mundial, como dijo algún presidente de Estados Unidos, creo que fue George Bush padre, cuando habló del nuevo orden mundial, refiriéndose a lo político, cuando cayó el muro de Berlín, bueno, del muro que dividía al mundo capitalista, al mundo comunista. Después de Reagan viene Bush y comenta esto: hay un nuevo orden mundial. Creo que ahora se está formando, se está gestando un nuevo orden mundial, pero económico. En lo nacional, creo que México tiene fortalezas. Lo que señalaba hace un momento de que ya no hay la fuga, porque no hay a dónde llevar el dinero. Eso puede ser una fortaleza para nosotros. México puede volverse un captador de recursos de los países de alrededor. El petróleo, lo señaló muy bien Alfredo, podemos ser parte de ese club de países petroleros que salgan fortalecidos de esta crisis. Y en lo local, pues Quintana Roo sí conoce de crisis. Y Quintana Roo sabe bien que las crisis han sido oportunidades. Tenemos fortalezas, las mencionó bien Jesús: distancia, calidad. Hay una pregunta, Lilia, ahí que comentabas fuera del aire. Quintana Roo tiene calidad internacional. Eso nos está también permitiendo sostener la caída general que se está dando de los viajeros en muchos destinos. En resumen, yo soy optimista. Sí va a haber un ajuste fuerte, severo, pero será temporal. Y Quintana Roo y México creo que tenemos con qué salir adelante. Y felicidades. Panel, hoy aprendí mucho más que en meses de la universidad quizás. Claudia Costa, tengo 29 años, soy de Chetumal. Los comentarios de los analistas son en un lenguaje claro y fácil de entender. Felicidades por el programa. Me preocupa la explotación de recursos naturales de Quintana Roo por la inversión. Juan Carrillo, felicitar a los panelistas. El pueblo lo único que sabe es que necesita vivir. La gasolina sigue a la alza, la luz al 40%, el aceite 120% y baja el petróleo, pero no los precios. Jorge Reyes, se ha impulsado al turismo, pero la calidad es la requerida. ¿Qué podemos hacer?
Marta Barrera, la crisis actual no está en manos del gobernador. Confiamos en la promoción y en su plan de trabajo. Esas son unas más de las llamadas que hemos tenido este día. Y bueno, cada uno de nuestros panelistas ha dado su opinión y su cierre. ¿Me permiten que haga el mío, señores? No, pues pregúntale. Lo estamos esperando. A ver, él es el moderador. ¿Verdad? La vez pasada ya hasta preguntas estaba yo haciendo. Porque creo que también ha llegado el momento de que cada quien asuma su papel y su responsabilidad. Los maestros a las aulas, ¿no crees, Fernando? Los maestros a las aulas y a preparar a los jóvenes, a los adolescentes, para que no tengamos después generaciones de esclavos. Qué bien es hablar de que el modelo se acabó. Pero ¿no cree usted que es tiempo de hablar que el dinero no se acabe? Ahorre. Yo creo que más vale salirnos de esta sociedad consumista en extremo y vivir bien con lo que se tiene a la mano, pero paremos ya las compras. Puede ser una primera medida para poder sortear la crisis, ¿no cree usted, señor gobernador? Gastemos menos. No compre lo que no necesita. Mejor busque y exija calidad en todo. Y exija que los agentes de tránsito no le pidan una mordidita, ¿eh? Vamos acabando también con todo eso. Y señores hoteleros, por favor, hay épocas de vacas gordas. Aguanten en las vacas flacas. ¿No cree? Eso hacemos. Gerardo, gracias por tu periódico. A ti, gracias Lilia. Alfredo, muchísimas gracias. De verdad que contigo aprendemos. Y no sabes qué orgullo, ¿verdad, señor gobernador, que sepa tanto de la cultura maya? Así es. Y que nos tenga en esa referencia. Así es. Qué bonito, la verdad. Víctor, como siempre, tus críticas, Gracias. todo esto que ha sido también de aprendizaje de nosotros. Gobernador, cuánto le agradezco su doble participación como panelista y obviamente como autoridad del Estado. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que como todos los programas Fuego Cruzado, haya sido en verdad útil para usted. Muy buenas noches.